Bueno, habíamos hablado de ver hoy un ejemplo de clasificación de cobertura de la Tierra, que es uno de los ejemplos de aplicación más utilizados como uso de estas imágenes de satélite que estuvimos viendo la lección anterior. Tengo aquí una situación que se me acaba de presentar, que estuve probando el software que vamos a utilizar en mi máquina Linux y al puro final del proceso el QGIS se sale. Entonces, lo que hice hacía de mala gana fue instalar una máquina Windows, una máquina virtual, y hace 2 minutos es que terminé de instalarle incluso el QGIS, pero no lo he probado. Entonces, lo que pienso hacer es esto. Voy a probarlo aquí en la máquina Windows a ver si hay mejor suerte y si no, me devuelvo a la máquina Linux y ahí lo ejecuto hasta donde se pueda, porque yo y creo que a ustedes sí les va a servir de todas maneras. Probablemente es algo de mi máquina. Y aquí por lo menos cuando instalé lo que vamos a necesitar, no me dio el primer error. Entonces, estoy más optimista de que funcione en este Windows o en el Windows de ustedes. Ok, eso es lo que voy a hacer. Antes les explico un poco de qué se trata esto de clasificación de cobertura de la Tierra. Ok, preparé aquí un par de diapositivas. Bueno, ¿qué es esto? Es clasificar un área geográfica en clases como bosque, cultivos, pastizales, infraestructura, cuerpos de agua, suelo descubierto y algunas otras, dependiendo del instrumento de teledetección que estemos utilizando, al que tengamos acceso, o sea, las imágenes de satélite y su resolución, tanto la resolución espacial como la espectral y la temporal. Entonces podemos hacer esto más fino. Por ejemplo, en bosque, creo que es posible distinguir entre varios tipos de bosque. Por ejemplo, no es lo mismo, no es la mismo el reflejo de un bosque tropical húmedo que de un bosque de coníferas, que aquí no hay en Costa Rica, pero en muchas partes sí lo hay. Entonces, es posible de distinguir entre varios tipos de bosque. También a veces se busca distinguir entre bosque primario, o sea, el bosque que ha estado ahí por mucho tiempo, bosque viejo le llaman a veces, y el bosque secundario o el bosque regenerado. Eso también se puede hacer comparando imágenes de satélite de varias épocas. Entonces, si hace mucho no había bosque y recientemente ahora sí hay bosque, se sabe que ese es un bosque secundario, digamos. Bueno, algunos tipos de cultivos se pueden distinguir claramente. Yo sé que con Landsat es posible clasificar plantaciones de piña y de palma africana, por ejemplo. Otras como el café son más difíciles. Me imagino que es que el café se confunde más fácilmente con el bosque. Pastizales también son comunes con este tipo de instrumentos. Infraestructura, zonas urbanas como ciudades o poblados, carreteras, puentes, todo eso se puede clasificar. También los cuerpos de agua como los mares, los ríos, los lagos, lo que hay en represas también, el suelo descubierto y otros. En este tipo de mapas, que cuando se hacen con satélites como Landsat, es común ver unas 10 o 12 categorías como estas que les estoy mencionando aquí. Esto es una clasificación como cualquier otra clasificación, o sea, es ponerle etiquetas ya predefinidas a un conjunto de datos. A veces se le llama una clasificación supervisada. También existe la clasificación no supervisada, en donde lo divide en conjuntos, pero en clases, pero no le pone nombre. Dice, bueno, esto es una clase, esto es otra clase, esto es otra clase, pero no dice qué es. Okay. Eso a veces se hace en este tipo de ejercicio como un paso previo para por lo menos saber que hay ciertas cosas diferentes y luego uno entra a ver de qué se trata. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como siempre tenemos entradas, procesamiento y salida o salidas. ¿Cuáles son las entradas? Necesitamos bandas de imágenes satelitales
tipo Landsat, Sentinel, MODIS o cualquiera de esas que estábamos mencionando la vez pasada. También un conjunto de datos verificados en campo. Es lo que llaman en inglés ground truth, de ubicaciones conocidas de clases de cobertura. O sea, lugares en donde estemos seguros que ahí hay, digamos, un bosque, que hay una ciudad, que hay una plantación, que hay alguna otra cosa. O sea, idealmente es porque alguien fue a esos lugares y comprobó que realmente en el momento adecuado existía eso. Pero muchas veces, por cuestiones logísticas, se trata de hacer eso de manera remota, digamos, o a través de datos, que es lo que vamos a hacer nosotros también el día de hoy, por simplificar. Bueno, una vez que tenemos esas dos fuentes de datos de entrada, pasamos al procesamiento, que es un algoritmo de clasificación de cualquiera de los que seguramente ustedes han usado cuando han trabajado con Machine Learning o algo similar. El Random Forest, que ya hablamos, por ejemplo, para aquellos datos del Titanic, es muy utilizado también en este tipo de clasificación. Tradicionalmente se usaba mucho este que se llama Maximum Likelihood, pero creo que el Random Forest lo ha ido desplazando. Igual hay muchísimos que se pueden utilizar. Y la salida es un mapa de categorías de cobertura, o sea, el área geográfica en coloreado, digámoslo así, en donde se diga, ok, esto es ciudad, esto es bosque, estos son cultivos, esto es agua, etcétera, etcétera. Y también alguna manera de medir qué tan correcto fue ese procesamiento que utilizamos. Para eso, como se hace típicamente en este tipo de ejercicios, dividimos los datos de verificación de campo en dos grupos. Unos para entrenar el algoritmo, eso se llama el training, el conjunto de datos de entrenamiento, y otro para evaluar qué tan bueno fue el resultado. Nos los reservamos para comprobar. Ese es el conjunto de datos de evaluación. Ok, este es el procesamiento que vamos a realizar. ¿Y cuáles son los pasos? Hacia grandes rasgos, necesitamos descargar las bandas de las imágenes. Esto es más o menos lo que hicimos la vez pasada entrando a algún sitio que tenga la información, las imágenes de satélite. Eso lo vamos a hacer hoy con el software que vamos a instalar, que es un complemento de QGIS. Luego hay que hacer cierta corrección de la información que hay en las bandas. Bueno, y esto depende del grado de procesamiento que tengan cuando las descargamos. Pues cuando la información viaja a través de la atmósfera, se distorsiona un poco y entonces hay que hacer cierta corrección, que a veces le llaman corrección atmosférica. Igual a veces hay que hacer otro tipo de correcciones como espacial y de otros tipos. El software que vamos a usar hace esto. Y luego especificamos cuáles son los datos comprobados en el campo. Esto puede ser un conjunto que ya esté previamente construido. Eso es lo que se hace en los ejercicios que sean más rigurosos. O en otro caso, como en lo que vamos a hacer el día de hoy, lo podemos ahí dibujar. Decir, ok, esto es bosque, esto es otra cosa, esta es otra cosa, y se lo damos para que lo procese. Se ejecuta el algoritmo que arroja un resultado y se evalúa. Bueno, nosotros espero que podamos llegar hasta el paso cuarto. Y eso es. Bueno, ahora, sí, Ashwin. Profe, una consulta, tal vez algo que yo no había entendido, bueno, perdón, es que estoy escuchándome como un eco, perdón. La consulta era que por qué las imágenes con bandas son mejores para este análisis de raster, o sea, esa parte no la he entendido, o sea, que como en la clase pasada que vimos que se tiene la banda de un color y después de otro y así, ¿qué los hace que estos sean por separado sea mejor para analizar? Esa parte no me queda muy claro. Porque eso es lo que nos permite identificar en qué parte de la banda, con qué intensidad refleja la energía cada tipo de objeto. Digamos, si tenemos una ciudad, entonces el rojo se refleja con cierta intensidad, el azul con cierta intensidad, el infrarrojo con otra intensidad. Eso no lo podemos ver con una de esas imágenes de fondo, como las que... Ah,
No necesariamente es que, por ejemplo, vegetación va a salir más si la banda verde o algo así, no necesariamente. No, no es así exactamente. Ah, ok, ok, ya Más o menos entendí. eso que te estaba diciendo, que podemos Ok, entonces ok. dividirlo en varias secciones del espectro electromagnético y ver cómo responde el objeto en cada una de esas secciones, de esas bandas. Ah, ok, ok. Gracias. Tal vez eso se aclara un poco más. Vamos a ver si lo encuentro. En el documento que les había pasado la vez anterior, vamos a ver. mm, Aquí. Ok, lo que buscamos para cada tipo de objeto es esto que se llama una firma espectral, que es el porcentaje de que refleja cada tipo de objeto en las diferentes bandas. Entonces vean que, por ejemplo, la grassland, que son los pastizales, en estos diferentes, aquí a través de la longitud de onda, las diferentes longitudes de onda, tiene cierto comportamiento. Y un bosque de pinos tiene otro comportamiento. Eh, y así cualquier otro tipo de objeto tiene cierto comportamiento. Ok, para eso necesitamos entonces toda esta información de las diferentes secciones del espectro, o sea, en las bandas. Eso no lo tendríamos en una imagen como esa de fondo, porque es simplemente un raster ahí con colores. Ah, ok. Esto, esto es lo que estamos buscando. Entonces, con los datos de entrenamiento, construimos este tipo de firmas espectrales y las aplicamos al resto de la imagen. Muy bien, vamos a hacerlo. Bueno, como les decía, a los que entraron un poco tarde, bueno, más bien, como les decía, a los que entraron temprano, y para que sepan los demás, tengo un problema ahí con mi máquina Linux, quiero decir, con el QGIS de mi máquina Linux, entonces voy a tratar de hacerlo en Windows. Lo acabo de instalar, entonces no estoy seguro si funcionará, pero si no funciona, entonces me devuelvo al Linux y llego hasta donde pude, que es casi el final, y creo que a ustedes de todas maneras sí les va a servir. Entonces, tanto este QGIS como el Linux están, perdón, pero el Windows están totalmente recién instalados. Esto está en VirtualBox. Ok, vamos a hacer esto mediante un complemento de QGIS. Estuve evaluando la posibilidad de hacerlo mediante un programa en Python, pero es muy largo. De hecho, cuando lo he intentado me toma varias lecciones y definitivamente no lo sacaríamos el día de hoy. Entonces, lo que hay que hacer es aquí en plugins o complementos, si lo tienen en español, en la sección de instalar, busquen uno, este que se llama Semi Automatic Classification Plugin. Lo voy a escribir ahí en el chat. Semi Automatic Classification Plugin. Entonces lo encuentran y le dan instalar, por favor. Esa es la iniciativa que publica justamente el documento que hemos estado viendo. Es todo un sitio ahí bastante, es un software bastante detallado, como van a ver ahora. A ver si llego a la página central. Y ahí pueden encontrar tutoriales, hay videos, hay casos de estudio. Hay un grupo en Facebook, también en Twitter, es bastante activo y han ido generando diferentes versiones. Ya tiene esto como, debe tener como unos 10 años, por lo menos. Están en la versión 7 ahorita. ¿Ok? ¿Lo encontraron? ¿Lo pudieron instalar? Les debe aparecer algo como esto. Le llena uno la ventana de iconos y de cosas. Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, me devuelvo a los pasos para recordar. Bueno, necesitamos
como entradas, bandas de imágenes satelitales y datos verificados en campo. Esto los vamos a generar al vuelo. Los otros sí los vamos a descargar. Entonces, para reflejar eso de una vez, tal vez podríamos hacer una estructura de directorios en donde ir almacenando esto. ¿Cómo es esto? Lo hace Windows. Ok, aquí está mi directorio de usuario. Voy a hacer una carpeta que se llame clasificación. Y perdón que esto está, pero como ese VirtualBox, yo sé que hay algo ahí que uno le instalaba, que permitía hacer la pantalla más grandota, pero creo que no se lo he instalado. Clasificación, ahí digamos ponemos un subdirectorio que se llame entradas, seguir ahí el enfoque clásico, y otro que se llame salidas, al mismo nivel. Okay. En salidas es donde va a ir el resultado final de la aplicación del procedimiento, y en entradas podemos poner un subdirectorio que se llame bandas sin corregir, y otro que se llame bandas corregidas. Ok, de nuevo, entonces la carpeta tiene dos subdirectorios, uno que se llama entradas y otro que se llama salidas, y el de entradas está dividido en bandas corregidas y bandas sin corregir. Bien. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a mostrar tal vez aquí en el más grande y luego me paso porque lo que no están viendo. Estoy. Este fue el error que me dio. Lo malo es que no me va a cargar, estoy comiendo la memoria con el Windows. Bueno, voy a seguir aquí entonces. Decía, les pone aquí esta interfaz que estoy moviéndome abajo. Ahí permite hacer varias cosillas, como por ejemplo especificar el conjunto de datos de estos de comprobación de campo para dibujarlos, y lo más importante también es este submenú que les pone en la barra principal que se llama SCP, de Semi-Automatic Classification Plugin. Y ahí hay varias cosas que uno puede especificar. Por ejemplo, en la parte de settings, settings, ahí uno puede, esto es nuevo, ponerle la cantidad, ahora es multithreading, multihilos. A mí me parece solamente uno, me imagino que por el asunto y poquita memoria, espero que esto alcance. Esto consume mucha memoria, por cierto, entonces para ejercicios así pesados, incluso se recomienda hacerlo en la nube. Voy a ver si a mí me alcanza, y espero que ustedes tengan más de estos 2 gigas que tengo yo. Esta máquina la definí con 8. No sé por qué me pone tan poquito, pero no sé qué se la estará comiendo. Voy a intentarlo, como les digo. Ok, lo primero que vamos a hacer es descargar las imágenes. Entonces, ahí en SCP hay una opción que dice Download Products, descargar productos. Y voy a ir a la primera pestaña, la que dice Login Data, y ahí están un espacio para especificar las credenciales de los diferentes sitios en donde yo puedo descargar imágenes. Entonces hay uno para Landsat, hay otro para Aster y hay otro para Sentinel. Vamos en este ejercicio a cambiar de área de lo que estábamos viendo la vez pasada. Vamos a movernos a Guanacaste para ver una parte de bosque seco y de área seca en general, y vamos a usar también imágenes Sentinel. El Sentinel permite, como marcando esta última casilla, hay un mecanismo para descargar que no requiere login, que no requiere usuario y clave. Entonces,
podemos utilizar esa. Marquen entonces, por favor, esa casilla que dice Use Alternative Search for Sentinel-2. Ok. Luego nos pasamos al tab de búsqueda de Search y aquí lo que tenemos que hacer es especificar un rectángulo que es el área en donde queremos trabajar. Es bastante, bueno, se puede hacer poniendo las coordenadas directamente o también vean este botón que dice OSM, entonces por favor presionenlo y ahí en ese mapa se puede especificar el rectángulo. Entonces me paso a la ventana principal del QGIS. Y como les decía, vamos a irnos hasta Guanacaste. Aquí, perdón, 2 personas, sí. No sé, ¿quién levantó la mano? Que tengo 2, pero no me aparecen los nombres. Profe, tal vez era que yo lo había dejado levantado. Perdón. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo también tenía una pregunta como, ¿qué es lo que acaba de hacer después de marcar el check de alternativos búsqueda? Aquí. Ok, sí, esto. Ok. Aquí me pasé a Search. ¿Les aparece en español a los que tienen QGIS en español, por curiosidad? A mí me sale en inglés. Ok. Ya vi, sí, search, ok. Search, ajá. Y aquí en OSM, para que aparezca el mapa de OpenStreetMap, ahí atrás. Eso es. Sí, lo encontraste. Creo que se me quedó pegado porque no veo qué hizo. Pero, ok. Gracias. Ok. Volver a reiniciarlo. Voy a ir un poco más despacio. Creo que ya vi qué fue lo que hizo. Sí, gracias. Porque ya, gracias. Ya, ok, qué dicho. Por cierto, estas ventanas hay que tenerlas, creo que abiertas las dos todo el tiempo, o por lo menos así es más cómodo para mí. Entonces, lo más fácil es ahí con el al tap, irse moviendo entre una y otra. Ok, vamos a especificar, como les decía, entonces un área aquí en Guanacaste. Antes tal vez echémosle una ojeadita a lo que hay en Guanacaste. Tenemos, bueno, por supuesto, aquí el Golfo de Nicoya, hasta la isla de Shira, la desembocadura del río Tempisque, y ahí tenemos varias áreas silvestres, protegidas, parques nacionales. Por ejemplo, es Palo Verde, que es, tiene una laguna grandota ahí en donde llegan muchas aves migratorias. Luego, bueno, esto es Lomas Barbudal, que es por cierto esta que le quieren segregar una parte para utilizarla. De hecho, ya lo hicieron, ya está lista la ley y todo. Y ya se agotaron los recursos contra eso. Y aquí hay más áreas protegidas, en los volcanes, el Tenorio, el Rincón de la Vieja, etcétera. Aquí está Liberia, que es la ciudad principal. Vean la forma que tiene. Ahora vamos a volver aquí para ver cómo se ve eso en el satélite. Y por ahí hay también una gran cantidad de cultivos. Por ejemplo, en este lado hay mucha caña de azúcar. Esto es por el lado de Filadelfia. Y hay mucho parche de bosque por ahí, bastante fragmentado. Por cierto que el aumento que ha tenido Costa Rica en los últimos años en la cobertura boscosa parece que en gran medida se debe a esta zona que hace mucho hace no tanto en realidad, estaba dedicada a la ganadería, pero como la ganadería ha sido menos rentable con el paso de los años, entonces algunas de esas zonas se dejaron para que el bosque volviera a surgir. Es un bosque seco, por cierto, no es el mismo bosque tropical húmedo que hay en el Braulio Carrillo, que era el que estábamos viendo en la otra imagen. Bueno, entonces eso es lo que hay en esta zona. Hay, como les digo, hay cultivos, hay áreas, hay bosque en áreas silvestres protegidas, en áreas privadas también. Hay agua, en ríos, en el Golfo, hay zonas urbanas. En realidad es más o menos lo que encontramos casi que en cualquier parte. Ok, entonces,
y vamos a especificar aquí un área de estudio. Voy a especificar un rectángulo pequeño aquí, más o menos por el centro, digamos ahí por ese lado de Liberia, Filadelfia, etcétera, etcétera. En realidad no importa tanto que sea muy preciso, porque como en el caso anterior, lo que va a hacer es descargarnos toda la imagen, que es grandota, que es de casi todo Guanacaste. Entonces, para ver cómo era que se hacía eso, volvemos aquí y vean que aquí arriba a la derecha tenemos un más, que es para, como dice ahí, especificar el área en el mapa. Entonces, presiono el más, me paso al mapa en QGIS y aquí puedo especificar el rectángulo. Lo que tengo que hacer es clic izquierdo para la esquina superior izquierda y con esto me muevo hacia abajo o hacia donde yo quiera y con el clic derecho cierro el rectángulo. Algo así más o menos en esa ubicación. No tiene que ser tan exacto. Muy bien, una vez que está ahí especificado, me devuelvo a la interfaz y voy a buscar las imágenes satelitales que tienen que ver con, que cubren esa zona. Antes de eso, podemos especificar algunas opciones para decir cuáles bandas de cada tipo de imagen me interesan y cuáles no. Voy a pasarme un momento aquí a una ventana del navegador y al igual que la vez pasada, voy a buscar las bandas de Sentinel-2 y sus combinaciones. Ya les paso este enlace también. Aquí está. Este es el mismo sitio que les estuve mostrando la vez pasada, que tenía las combinaciones para Landsat, y esta es la contraparte, digámoslo así, para Sentinel. Estas son las bandas del satélite Sentinel. Son varios satélites Sentinel. Este es el 2A. Bueno, el 2, dejémoslo en 2. Hay 2A, 2B y creo que 2C, pero digamos que es el 2. Bueno, tiene bandas para el rojo, el verde y el azul, que están también en las posiciones 4, 3 y 2, exactamente como en el caso de Landsat. Se los voy a pasar aquí al chat. Ahí está. Por si lo quieren revisar. Y vean que la resolución espacial es de 10 metros. En Landsat era de 30. O sea, esta es una resolución mucho mejor. Por lo menos en algunas de las bandas, como en esas que les acabo de mencionar. Luego tenemos bandas para el infrarrojo cercano, que está dividido en varias partes, para el infrarrojo de onda corta y algunas más por ahí. Hay algunas bandas que tienen una resolución espacial bastante gruesa, bastante baja, como esta, la 1, la 9 y la 10. Esas entonces son de poca utilidad para la clasificación. Entonces las vamos a quitar del conjunto de bandas que vamos a descargar. Entonces, voy ahí a donde estábamos y en la sección de bandas de Sentinel-2 le desactivo la 1, la 8 y la 9 eran. La 9 y la 10. Es que me las pone todas porque está muy... Espero que sea ahí. A ver. 10, 11, 12. Pues sí, tiene que ser esa. Ok, ahí le especifico entonces cuáles son las que quiero descargar. Me devuelvo a la opción de búsqueda y puedo decirle entonces en cuáles fechas quiero que me busque las imágenes y también con qué porcentaje de nubosidad estoy dispuesto a aceptar. Yo ya vi que hay una imagen que nos sirve del 22 de este mes. Entonces, podemos buscarla una vez.
Esto es del 21, entonces es un rango lo que hay que especificar. Entonces me paso al 22 de febrero del 22 por aquí. Y aquí también le especifico el 22. Y lo de la cobertura entonces no tiene tanta importancia, ¿ok? Ya tengo especificado entonces el satélite que quiero usar, es el Sentinel-2, la fecha, la cobertura, le puedo dar buscar para que vaya. Y no me encontró ninguna. Ustedes, no, sí, aquí está, es que no sé. Ok. A mí me apareció una imagen, si les aparece dos, si les aparecen dos, porque tal vez especificaron un área un poquito diferente que se intersecaba con otra imagen de Sentinel, lo que tienen que buscar es una como esta que espero que aparezca aquí cuando le dé clic. Ajá. Ok, que cubra más o menos la península de Nicoya. Y una vez que está ahí, pueden utilizar este botón que está como a la derecha arriba que dice desplegar la vista previa de esa imagen en el mapa, en QGIS. Voy a dar ahí clic. Yo que ahí la agregó, pero no la veo. Ahí está. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, ok. Si Bien, se profe. pierde, ok, me avisan si no. Bien. Vean que esto es una vista previa, entonces si es de esas, aquellas que estaban como más pequeñitas, así como para apenas darse una idea, entonces no tiene toda la resolución que necesitamos. Pero ok, esta es el área y con eso podemos trabajar. Ahora, entonces sí vamos a descargar las imágenes de verdad, las bandas con toda la información. Vamos a ver. Déjenle esta casilla que me voy a pasar aquí a las casillas de abajo antes de darle run, que es lo que ejecuta la descarga propiamente dicha. Only if preview, eso es para que me ponga las que yo le haya dado vista previa. Entonces, esa se la pueden dejar. Es la segunda, la que dice preprocesamiento. Esa desactívensela porque vamos a hacer el preprocesamiento por separado. Y todo lo demás yo creo que se lo pueden dejar igual. Perfecto. Entonces, vamos a ejecutar. Y voy a ir al directorio que me había inventado. C users aquí. Clasificación. En entradas. Voy a escoger el directorio que se llama bandas sin corregir. Lo selecciono. Y en la ventana de atrás va a empezar a descargarlos. Tiene que descargar 10 bandas. Entonces ahí toma unos minutos. Entonces dejémoslo trabajar. Voy a pausarlo. Y voy a intentar eso del full screen o you can go back. Host F. Host es el right control. Host es el right control. Alguien que se acuerde, por favor. Voy a switch. No mejora así como que mucho. Y con el otro. Host. Sí. Está mejor, ¿verdad? Malo es que se distorsiona, pero yo creo que es mejor eso a... Voy a hacerlo todo grande. Bueno, voy a tratar.
Tenemos entonces aquí, fíjense en la lista de las bandas en QGIS. Ni siquiera puedo hacer esto más grande. Ahí deben estar las 10 bandas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y vean los valores que tienen las bandas. Es un número así como grandote, así que a veces llega incluso a 11,000 o más de 10,000. Eso se llama, creo que el digital number. Y parte del procesamiento que vamos a hacer ahora es convertirlo a una cantidad escalada, como entre 0 y 1, que refleje la intensidad de la energía en cada una de esas bandas. Ok, tenemos nuestras bandas aquí. Ahora, podemos proceder a la corrección. Recuerden que, paso otra vez a la serie de los pasos. Descargamos las imágenes, listo esto. Ahora necesitamos corregir esas bandas. Entonces, nuevamente en SSP, el menú de SSP, vamos a donde dice preprocesamiento y la opción de Sentinel-2. El preprocesamiento, esa corrección que le vamos a hacer, varía de satélite a satélite. Entonces, por eso necesitamos especificarlo. Ok, lo primero que nos pregunta es el directorio que tiene la banda Sentinel, ese que acabamos de generar. Entonces, lo voy a buscar. Me lo dejo aquí en este directorio interno. Entonces debe ser ese. Lo selecciono y ¿qué más es importante? Sentinel-2A. Una idea de qué espera en Sentinel-2B. Bueno, confiemos. Voy a marcar esta casilla que dice aplicar la corrección atmosférica DOS. Ese es el algoritmo. Clic. La pura verdad, no estoy seguro si estas imágenes ya están corregidas, pero tengo la idea de que no. Entonces, por eso la estoy marcando. Ok. Listo, le doy a ejecutar y me pide un directorio. Entonces, me voy al que habíamos preparado. Bandas corregidas, sería este. Y ahí debe estar trabajando en la pantalla del fondo. Igual, son 10 bandas, entonces tarda ahí un poquito, pero no demasiado. Igual, lo voy a volver a pausar. Bien, entonces terminó el preprocesamiento que incluye esa corrección atmosférica y también la conversión de los valores. Vean eso de la conversión de los valores. Si vemos una capa cualquiera, voy a tomar esta de las anteriores sin corregir. Esperaba que me diera aquí no me dio los números. Aquí, por ejemplo. Vean los valores que tienen las celdas, así en el orden de los miles. En cambio, los otros, los corregidos que empiezan con RT y que debe haberles agregado ahí a la tabla de contenidos, esos varían entre 0 y 1, donde 1 es la mayor intensidad. Bien, podemos dejar solamente las capas que tienen RT y borrar las demás. Borrarlas de aquí, de la tabla de contenidos. Borrarlo poco a poco. Cuatro. Seis.
8. Y 10. Uy, me quedó una. Espero no haberme comido ninguna de las otras. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, no, están las 10 y la de OpenStreetMap, que no, espero que no estorbe. Bien, entonces tenemos ya nuestras bandas corregidas, o sea, hicimos el paso 2 también. Y antes de pasar al 3, de especificar cuáles son los datos comprobados en el campo, vamos a construir lo que aquí se llama un conjunto de bandas que se necesita para las operaciones posteriores, conjunto de bandas o bandset en inglés. Entonces, vamos nuevamente al submenú de SCP en QGIS y en la opción ahí, la primera de bandset. Aquí esto nos permite especificar un conjunto de capas y ponerlas en una unidad. Con este botón, el que tiene, que estoy señalando, que tiene como un símbolo de refresh, al presionarlo, lo que va a hacer es traerme las bandas que hay en la tabla de contenidos de QGIS. Entonces ahí deben estar las 10 bandas. Así no, aquí tengo yo como un... Me las pasó. A ustedes les aparecen abajo también, así como a mí. Sí, me salen 10 abajo. Ok, es que esto por lo general uno lo hace en 2 pasos. Por si las moscas yo lo voy a repetir. Voy a limpiar aquí. Selecciono todas estas, las que hay arriba, y las paso abajo. Y lo que hay que hacer por lo general, que vi que ya lo había hecho también ahí, es asignarle este valor del centro de la longitud de onda. Este es un dato que está ahí como en los... no está aquí sí, está aquí en nanómetros. Para cada banda, ¿cuál es el centro? Pero como esto viene ya listo para utilizarse, entonces lo puedo usar con esta opción que dice Wavelength Quick Sense. Busco el Sentinel 2 y ahí se las asigna. Ok, parece que lo había hecho solito, pero por si acaso yo lo repetí. Pero bueno, tenemos entonces ahí las 10 bandas. Creo que el orden es importante, entonces vean que estén ahí del 2 al 3, al 4, ahí hasta llegar a la 12, que creo que es la última, y le damos run. Profe, entonces había que borrarlas. No estoy Las de seguro allá si abajo. no estoy seguro si había que borrarlas, la pura verdad, pero yo las borré. Y otra pregunta, usted que dice Bandset 2, pero también a la par dice Bandset 1 y el otro está vacío. Ah, perdón, ¿dónde estás viendo eso? Ahí en el puro centro. Sí, ya. Ajá, ese es el que usted tenía y hay otro que está vacío. A la par, a mí me salió igual, pero no sé cuál será. Okay. Gracias, creo que eso es importante. Voy a remover este. Sí, yo voy a dejarlos en el 1. Entonces, creo que solo ocupamos un band set, un conjunto de bandas. Entonces, los voy a marcar otra vez, hago lo mismo, ahí quedan en el 1 y la operación del centro, voy a moverme nada más para que las... Ahí están, 49, esas son. Y aquí le doy a ejecutar. Y creo que ya, me quedó mi band set 1 con esas 10 bandas que hay ahí. Desde la 2 hasta la 12. Brincando unas cuantas, como habíamos visto. Muy bien, ¿qué aparece ahí? Creo que estamos por ese lado. Ok, una vez que tenemos ya construido el conjunto de bandas, podemos hacer uso de algunas de las funcionalidades que hay aquí, como hacer aquellas combinaciones que estuvimos haciendo a pie la vez pasada. Entonces, aquí hay algunas opciones para hacer eso rápidamente.
Aquí, por ejemplo, está la combinación de las bandas 3, 2, 1, que es la que... A ver, ya. Profe, una Entonces, pregunta, pero eso que hicimos, ¿tenía que generar una nueva capa o no, ese run que hace? simplemente construye ese band set. O sea, si les aparece el... ¿Dónde está? Si Bueno, controlan... había que darle clic a lo que dice Create Virtual Raster of Band Set. Había un ah, check, ¿o no? no, no, creo que no. No. Ok. Lo importante es que nos quede esto, este band set, para poder hacer referencia a él en los pasos que siguen. Okay. Es como una estructura ahí en una lista de bandas, simplemente para poder hacer precisamente esto. Lo que hace aquí... Pero a usted le sale ahí, a usted le sale como un layer ahí, ¿no? Ese que dice Virtual Band Set 1. porque lo acabo de generar con esto. Con el, Bueno, esa es la... ¿Cómo se genera eso? a ver, aquí, ¿ves? En donde dice RGB, ahí Ajá. aparecen una serie de combinaciones, como las que estuvimos haciendo la Okay. vez pasada. 3-2-1 es el RGB. Esto hace referencia a los números del band set, que empiezan en 2. Entonces no es 4-3-2, aquí es 3-2-1. Y con estos botones que están a la par, podemos hacer lo mismo que lo que estuvimos haciendo con aquellas opciones de mínimo y máximo para cambiar la intensidad de los colores. Este es el color natural y si se acercan, entonces vean que tiene más resolución que la que teníamos con el Landsat, si recuerdan, porque esta es de 10x10 y aquella era de 5x5. Ven cómo se ven claramente, por ejemplo, las parcelas ahí de los cultivos. Aquí lo podemos cambiar a esta. Les funcionó ahí la banda, el conjunto de bandas, este 3-2-1. Sí, profe. Ok, probemos el otro, 4, este no me acuerdo, creo que era uno de los de infrarrojo de onda corta. Y otro que pueden probar era el del infrarrojo cercano, que mostraba las tonalidades de rojo. Ese sería, si no me equivoco, 7 3 2. Entonces vean cómo lo que tenemos ahí son aquellas tonalidades de rojo. Y donde hay más rojo significa que hay mayor densidad de vegetación. Entonces, estas zonas que son boscosas, busquemos por aquí, por ejemplo, esto es Palo Verde. Esto que está cerca de la desembocadura del Tempisque, nos podemos ayudar con pero que no les quede tan incómodo como a mí. Voy a tratar de pasar el OpenStreetMap más arriba. Aquí. Está. Aquí puesto, aquí está Palo Verde. Y vean las tonalidades. Qué curioso, ¿no? No está tan rojo como yo esperaría En el mío verlo. me quedó totalmente distinto, profe. Me quedó totalmente rojo y el suyo tiene parches que no están rojos. El mío no. No, será por los que están atrás. ¿Puedes presentarlo, Ashwin, para ver cómo te Sí, queda vos? sí. Ay, no, profe, es que estoy conectado con la otra compu. Ok, está bien, no importa. Sí. O sea, es que tengo Ok, una laptop y la compu donde estoy conectado, pero yo creo que tal vez el mío es el que está mal porque está todo como rojo. bueno, no sé, eso es lo que yo esperaría ver, como les decía.
Pero bueno, hay partes entonces más rojas que otras que, como les decía la vez pasada, por este tema de que la clorofila refleja los infrarrojos, entonces se ven más. Esta parte aquí, que tiene como un color diferente, es la laguna, que yo no sé si en esta época del año está seca. Antes, hace algunos años, en este curso hacíamos giras y Palo Verde era uno de los, no este curso, digamos, el equivalente de SIC. Palo Verde era uno de los lugares a donde íbamos. Ok, bueno, entonces podemos utilizar ese tipo de herramientas. Bien, ahora pasemos a la parte en donde especificamos esos datos de comprobación de campo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar algunos polígonos ahí de zonas que podamos identificar bien, que son de bosque o de cultivos o urbanas o de otro tipo, para que el algoritmo entonces pueda aprender. Bien, ¿cómo hacemos eso? Esta vez vamos a ir aquí a la parte de abajo de la pantalla del QGIS, abajo a la izquierda, y en donde dice Training Input. Ok. Vamos a crear un archivo con extensión SSP, que lo que va a contener son esos polígonos y las firmas espectrales correspondientes. Entonces, presionemos la opción que dice crear un nuevo conjunto de entrenamiento. Clic. Y lo ponemos ahí en alguna parte, tal vez en el subdirectorio de entradas. Le voy a poner entrenamiento, a falta de un nombre mejor que se me ocurra. Muy bien. Y ahora, Profe, con... un momentito. Profe, es que no, en mi compu se ve como distinto. ¿A dónde le dio clic para mostrar ese menú? primero aquí, Training Input, Ajá. y aquí en Ok. Create Training Input. Entonces le das ahí Oh, y nada más salvas el archivo. Ahora sí, empezamos con los conjuntos de entrenamiento. Digamos que hagamos unas 4 categorías. Vamos a pensar, digamos, bosque, cultivos, ciudad, zona, infraestructura, digamos, y agua. Entonces, empezamos por la fácil, por el agua. Me muevo a algún lugar en donde haya agua, digamos aquí al océano, y aquí, donde dice, con la opción de Create Arroy Polygon, ROI quiere decir Region of Interest, región de interés. Entonces, clic ahí y aquí se me transforma el cursor para ese modo de especificar polígonos. Y yo puedo con clics izquierdos poner los vértices y cerrar con el clic derecho. Por cierto, que este número que me aparece ahí es el índice de vegetación, que recuerden que es un número entre -1 y 1. Mientras más cercano esté al 1, es que la vegetación es de mejor, está en mejor estado. Entonces, es de esperarse que, por ejemplo, los bosques estén cercanos al 1 y la parte de infraestructura, como estas por aquí, o de cultivos incluso, están más lejanos. Ok, decía que vamos a especificar aquí que yo creo que voy a tener problemas porque no me alcanza mi pantalla, pero bueno. Clic en el mar, otro clic en el mar, otro clic en el mar, ahí unos cuantos, y lo cierro. Ahora, yo necesito irme a la parte de abajo de esta pantalla que no la estoy viendo, y esperen para ver si me acomodo. Caray. Voy a salirme de este modo. Necesito bajar y no puedo bajar. ¿Cómo era que salía de esto?
Ustedes sí ven abajo, ¿verdad? Como unas opciones que yo no veo. Necesito ir a la pantalla del... Uy, no puede como quitar esa ventana de ahí donde está anclada, digamos, con el botoncito este que dice como a la par de la X, abajo a la izquierda de la pantalla. Como ¿Cuál, para perdón? en la ventana donde dice SCP y Doc, Sí. pero abajo en la ventana de ese plugin. Tal vez si lo puede desacoplar esa ventana ahí. Ah, ya te entiendo. Esta, Sí, vamos a ver. que la pueda mover ahí para arriba, tal vez. Eso, perfecto, muchas gracias. Eso era lo que había que hacer. Claro, que ahora se perdieron los otros, pero bueno, ahí lo resolveré. Bueno, excelente idea. Em, Aquí está entonces mi polígono y lo voy a salvar. Bueno, ¿cómo pongo esas categorías de esas clases? Aquí me ofrece como dos niveles, una macro clase y la clase propiamente dicha, el MC de macro clase y el C de clase. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en agua yo tenga, que sea la macro clase y que las clases sean ríos, mares y lagos. Y que tenga otra macro clase que sea digamos, cultivos y ahí tenga piña, palma, etcétera, etcétera. Ok, para simplificar el ejercicio, voy a usar nada más el macro clases y clases que sean iguales. O sea, aquí en agua voy a poner agua en la macro clase y agua en la clase también. Y para salvar eso, para agregarlo a los datos de entrenamiento que voy a usar, uso este icono aquí abajo a la derecha. Ok, ahí lo está creando. Está calculando la firma espectral. Espero que no tarde demasiado. ¿El de ustedes lo hizo ya? Sí. Ok, entonces es este. Sí, en el otro era muchísimo más rápido. Eso era un toque, de hecho. Bueno, así hay que seguir haciendo las otras. Entonces, hagamos tres o cuatro. Una para agua, otra para ciudades, otra para bosques y una para cultivos. Profe, y todo esto lo hacemos con esa escala de colores, 732. Eso es solo para visualizar. Lo pueden cambiar si quieren. Sí, lo pueden cambiar a la otra, digamos a la real, a la natural. Era 321, ¿verdad? 3, 2, 1.
Ok, por fin. Entonces, me creó aquí una macroclase de agua y una clase de agua. La voy a dejar ahí quieta esa. Y voy a hacer una, digamos, podríamos hacer una de nubes, porque al fin y al cabo necesitamos especificar cuáles zonas tienen nubes. Entonces, me voy a mover aquí una de las nubes grandotas. Hago lo mismo, crear un polígono ahí tratando de que sea en la parte blanca y lo mismo. Lo salvo aquí. Los que van más rápido, entonces pueden ir haciendo eso que les estaba comentando, crear una clase de cultivos y una clase de bosque y una clase de zonas urbanas. Para las zonas urbanas, digamos, pueden ir por ahí a buscar Liberia en el mapa, que es la más grande que hay en este sector. Ok, ay, se me olvidó. Tenía que cambiarle aquí esto como lo cambio de clase. No lo puse nubes, qué bárbaro. Ok, voy a tener que volver a hacer esta parte. Voy a quitar esta última de aquí, porque es que aquí tenía que variarle los números. La quito, yes. Y vuelvo a definir el polígono. Voy a ver si se lo hago más sencillo, tal vez sea un poquito más rápido. Y aquí tengo que aumentarle el valor de la clase, de la macro clase y el nombre, que aquí es nubes, nubes y, ok, creo que nada pasa, este se aumenta solito. La cosa es que no se revuelve ninguno. Voy a ponérselo en dos, de hecho. Ahí va.
Ok, listo. Entonces tengo aquí las dos macroclases y cada una con su respectiva clase. Voy a hacer dos más, nada más porque si no nos va a dar Navidad. Si ustedes quieren, pueden hacer un poco más. Bueno, voy a hacer una de bosque. Entonces, tal vez, ¿dónde tenemos bosque? Puede ser ahí en Palo Verde. Vamos aquí. Eso es bosque. Entonces, bueno, me aumento. 3, bosque, bosque. Ok, y una más voy a poner cultivos. En una situación más realista, pues habría que tener muchas más clases, o no muchas más, pero por lo menos más y mejor estudiadas. Bueno, estos mosaicos ahí, cambiemos, eso, la combinación. Esto de fijo son cultivos y creo que es caña, de hecho, según lo que recuerdo de esa zona y también lo que dice el mapa. Ahí hay varios ingenios grandes. Entonces, no más. Todo este mosaico. Lo cierro. Y digo que esos son cultivos. Ah, Profe, y ese color que sale ahí a la par de la categoría, eso no es que va a buscar ese color, eso es. no, se lo está asignando aleatoriamente, pero ahora lo vamos a Ah, cambiar para que sea algo significativo. Entonces ponemos, digamos, las nubes blanco, el bosque verde, y así. Pueden irlo haciendo, los que ya terminaron. Le dan clic ahí a ese color y ahí le sale la paleta de colores y le buscan un color apropiado.
Ok, entonces, como decía, lo que podemos hacer ahora es cambiarle los colores. El agua no está tan mal, las nubes es mejor ponerlas blancas, obviamente. Entonces puedo entrar aquí, selecciono el blanco para la macroclase, el blanco para la clase. Eso quedó blanco, bosque verde, por supuesto. Verde oscuro. Ese verde oscuro, el mismo. Y cultivos, pues uno diferente. Raro. Pues, lo correcto. Cultivos, muchas veces en estos mapas se acostumbra a poner un amarillo. De hecho, esto está estandarizado. Para no andar uno inventando los colores porque son muchos. Ok, con esto entonces ya deberíamos poder ver las firmas espectrales. Aquí hay un gráfico, un icono, perdón, que tiene como un gráfico que dice añadir bueno, mostrar en un gráfico las firmas espectrales. Entonces, creo que hay que seleccionarlas antes. Ajá. Ok, ven, ese es el gráfico que les mostré en aquel manual. Y dice ahí cómo se comporta cada tipo de objeto que definimos en las diferentes longitudes de onda. Y los veo muy pegados, les va a costar diferenciarlos. Pongamos una categoría más, porque ya veo que esto puede dar problema. Bueno, sí, por lo menos yo, la de la ciudad. Aquí está Liberia, creo que es esto. Y entonces, nada más. Por ahí. Y a esto le voy a poner, bueno, incremento, y le voy a poner infraestructura para ponerle un nombre genérico. Y si estuviéramos hilando más fino, tendríamos probablemente varios tipos de infraestructura. Vamos. El error que me estaba dando en Linux, en el cookies de Linux que les estaba comentando, estaba en ese gráfico, uno de los errores, como que no, está hecho con Matplotlib y no lo estaba, no lo estaba instalando bien. Bueno, infraestructura le podemos poner un color rojo,
Vamos la idea es que tengan algún sentido y que también resalten lo suficiente, se diferencien unos de otros. Voy a ver el gráfico nuevamente, que tampoco espero así como grandes cambios. No, por lo menos ya se mueve un poquito más. Ok, bueno. Estas son entonces las famosas firmas espectrales y se puede hacer más análisis. Hay otras maneras de obtener las firmas espectrales. Hay un aparato que se llama, no me acuerdo si se llama espectrómetro o algo así por el estilo, que permite estimarlas. Son aparatos bastante especializados. Yo creo que en el país solo hay dos. Uno lo tiene el TEC y me parece que el otro lo tiene PRIAS, el laboratorio que hay aquí en CONARE, que se dedica a este tipo de cosas. Y también hay bases de datos públicas que tienen firmas, digamos, para especies vegetales, o tipos de bosque, o bueno, diferentes tipos de cobertura. Entonces uno se puede basar puede utilizarlos también. Creo que este software permite accederlos. Bueno, ahí tenemos entonces algunos datos para que el software haga su entrenamiento, para que el algoritmo pueda trabajar. Bien, entonces estamos listos. Podemos, para ir viendo cómo queda la clasificación, utilizar este botón que dice vista previa. Damos clic y nos colocamos en algún punto cualquiera. Y ahí está calculando. Espero que el de ustedes sea más rápido. Ok, bueno, ahí lo hizo. Lo que pasa es que queda bien chiquitito. Bueno, esa es la clasificación de esa zona. Yo la puedo hacer más grande. Aquí tiene un máximo de 100. Esos son píxeles. Es ahí. No, no es ahí, perdón, un momento. Es aquí, el mío no se ve. Los botones que están a la derecha, los campos. La T es de transparencia, que está en 0, o sea, le va a caer, no me va a dejar ver de esa clasificación. Y ese 200 sí es el tamaño. Entonces es en el que estoy. Voy a ponerle 800 para que me haga un cuadrito un poco más grande. Ahí está. Voy de nuevo y lo pongo por otro lado. Ahí está. Entonces, lo verde es lo que me está clasificando como bosque, lo amarillo, según esto, son cultivos, y lo rojo es ciudad. Bueno, zona infraestructura, que lo rojo coincide ahí con una parte de Liberia. Voy a ponerlo todo en Liberia, a ver qué me sale. En el centro de Liberia, quiero decir. Ajá, está principalmente rojo y hay algunos cultivos al lado y un poquillo ahí de bosque, que sí. Voy a pasarme a la zona de cultivos, eso que parece que hay caña. ¿Les está saliendo algo parecido? Sí, profe. Sí, ok. Ahí está. Ajá, vean, así, me lo puso amarillo y vean esa parte roja. Yo creo que no anda tan mal porque eso rojo era como me parece que eran como toldos o, ¿cómo lo quito? Voy a ponerlo en otro lado. Eran sí como unos toldos o unas instalaciones que estaban ahí como en las plantaciones. Voy a acercarme. Ajá. Ven, esto sí es como, me parece que no son cultivos. Y tampoco son nubes, a pesar de que se podrían ver similares porque son
son blancas. O sea, esto es infraestructura. Encontró techos, no sé, o algo así. La firma espectral que encontró aquí es similar a la que le dimos, basada en lo que había en Liberia. Una más. ¿Cuál era el botón para seleccionar y que él analice? Este que dice Preview. Ok, preview. Y a la derecha hay unos campillos ahí uno es una T de transparencia, para asignarle la transparencia, que ahorita está en 0, y el otro es uno que tenía un 200, que es quiere decir 200 por 200 píxeles, yo se lo cambié a 800, para que me haga una cajita un poco más grande. Quiero ir a Palo Verde, a ver qué me dicen. Pero uno no puede hacer el cuadrito más largo del análisis. Sí, ese era el que esto es una vista previa, ¿verdad? Ahora lo vamos a correr todo juntos, solo que a mí me ha dado tardar una eternidad. Pero les decía, a la derecha, ¿ves ahí te debe aparecer, si no lo has tocado, un 200 a la S? Sí. Ok, Ajá. ponerlo más grande. Yo le puse 800, digamos. Y ahí Ok. poner más grande. Ok, decía, vamos a probar aquí y a ver si el agua, esta agua del Tempisque, vamos a ver si la reconoce. No, creo que es bosque el agua. Bueno, aquí un pedacito, pero tendría que haberle dado más información. Y probablemente el agua, que aquello era mar abierto, lo que le dimos para entrenar el agua. Aquí esto es diferente. Pero bueno, esto sí lo interpretó como bosque, que efectivamente creo que hay bosque, y está la zona de la laguna, que como digo, no sé si en este momento estará seca o en qué estado está. Eso ha salido hasta en las noticias, no sé si lo han visto, porque hay una problemática con una planta que se llama, esto que crece en los humedales, crifa, algo así por el estilo. No bateo más, porque esto que es YouTube. Que impide que las aves lleguen. Y esto es un sitio Ramsar, o sea, un humedal que tiene importancia internacional para aves migratorias. Y aquí totalmente perdido con la parte urbana. Bueno, y le dimos un conjunto de datos ahí de entrenamiento de juguete, ¿verdad? En un escenario realista estaría bien escogido y serían muchos más. Ok, ¿cómo está esto funcionando por debajo? En el menú de SCP, si van a procesamiento de bandas, ahí en clasificación, en el menú de clasificación, ahí están los parámetros. Bueno, dice cuál conjunto conjunto de bandas, cuál band set estamos utilizando. Para eso era el band set que definimos, para usarlo en este tipo de cosas. Luego, si estamos usando las macroclases o las clases o ambas incluso, como la pusimos lo mismo, al menos yo, entonces no hay diferencia. Y también podemos decir cuál es el algoritmo, que aquí hay 3 opciones: distancia mínima, maximum likelihood, siempre se me olvida cómo se traduce eso, y spectral angle mapping. ¿Ok? Y vienen algunos parámetros propios del algoritmo a veces. Y lo podemos poner, bueno, esto determina cómo está funcionando esa vista previa. Entonces, si yo le cambio el algoritmo, vamos a cambiar el algoritmo una vez. Le voy a poner spectral angle mapping. Y ya con eso. Y si doy vista previa aquí, entonces esa está funcionando ya con ese otro algoritmo. Y por supuesto podemos obtener resultados diferentes. Mira, este es más rápido con algoritmos diferentes. Aquí de nuevo. Profe, no logré ver dónde fue que le dio clic para hacer eso. Voy. Aquí me calcula este.
No, por lo menos me delineó el río, solo que cree que son nubes. Aquí, en SSP, en Band Processing, Classification. Ah, ok. Y ahí lo único que le cambió fue el algoritmo. Muy bien, si queremos correrlo todo, entonces aquí habría que darle run y especificarle una ubicación del archivo de salida. Entonces me voy a pasar, no sé si dejarlo corriendo todo porque va a tardar rato, por lo menos a mí. Le voy a poner clasificación. Y lo que me va a generar es un TIFF. Vamos a ver si da una seña de que se mueve por lo menos. Haciendo esto fue que se explotó el QGIS de Linux. Es un problemilla ahí de configuración de alguna biblioteca, pero saber cuál. ¿El de ustedes que se mueve? ¿O está en 0% también? Sale en 40%. Ah, bueno. Entonces, ahora tal vez alguno de ustedes lo presenta. A ver. Bueno, 9 ya. Mientras esto corre, lo voy a detener ¿cómo les va con la tarea y con los proyectos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no han empezado? Ok. Iba a proponer, voy a preguntar, la tercera tarea está para el martes. Eso va bastante en conjunto con el proyecto, porque es la idea que ustedes lo prueben. Ahí ese código para que luego lo prueben en el notebook, para que luego lo pongan en Streamlit. ¿Sirve que movamos las dos cosas a la misma fecha? Sería retrasar la tercera tarea. ¿O les sirve que sea así como... Eso es que sí estás de acuerdo, Stephanie? Sí, sí, estoy Ok. de acuerdo. Sí, pero... Ok, voy a moverlo entonces en mediación virtual para que queden los dos al mismo tiempo. Profe, ¿usted cree que después de la clase me puedo quedar un segundo para hacerle una consulta? Sí, claro. ¿Alguno terminó? El mío está en 45%. Sí, ya terminó. ¿Lo querés mostrar? Sí, está bien. Adelante. Ajá. Vamos a ver. Sí, la ciudad, no creo que haya ciudad, ¿verdad? Por todo ese lado. Sí. Ahí se perdió un poco. Sí, ajá. Cultivo. Sí, eso es palo verde, esa mancha que tenés ahí en el centro de tu pantalla. Y lo demás, bueno, Palo Verde está rodeado por cultivos, que es una de las, y de pasto también. Debimos haber marcado el pasto. Yo no sé si de hecho parte de eso rojo que estamos viendo es pasto. Podría ser una posibilidad. Perfecto, bueno, eso es lo que el tipo de resultados que uno obtiene. El paso siguiente aquí es ver qué tan bueno fue el algoritmo. Como les digo, se reserva un conjunto
de puntos, de celdas, de píxeles, de los que estamos utilizando aquí, para evaluar qué tanto acertó el algoritmo. Entonces se construyen ahí varias medidas estadísticas, como una matriz de confusión que se llama, y varias métricas también. Por ejemplo, una curva ROC también que se llama, que muestra qué tanto acertó. Perfecto. Parece que lo que es ciudad es lo más difícil de... Sí, es que le dimos poca información y tengo la idea de que esos son pastos, muchos de esos son pastos, pero a Joseph sí le reconoció mejor el río Tempisque, por lo menos ahí la parte que va cerca al mar. El bosque está más o menos ubicado y sí, eso amarillo, ahí se ven las parcelitas de los cultivos. A todos les da más o menos así. Yo no lo pude seguir, profesor. Ok. A mí sí me dio más o menos así, solo que el río sí lo pone blanco, el agua, el resto está bien, pero el río, seguro como es como un poquito más oscuro ese río, no sé, por alguna razón lo pone como nube. Ya. Sí, a mí también. Perfecto, Joseph. Muchas gracias. El mío va por... Ah, ya terminó el mío también. Vamos a ver. Aquí está. Sí, mucho rojo también. Y esto que aquí, vean estos amarillos por cerca de la costa, yo creo que esos son manglares. Que en bueno, el mar, el mar estaba bastante fácil, pero ese sí parece que sí lo delimita bien. Y pues esa es la idea, entonces, de un proceso de clasificación. Esto se usa mucho en estos días. Seguramente han oído de vez en cuando noticias así de que Costa Rica aumenta o disminuye, aumenta últimamente la cobertura boscosa. Eso se calcula con procesos como estos que acabamos de hacer, por supuesto mucho mejor planificados. Y tiene muchos otros usos para medir el avance en infraestructura, en obras, para monitorear cultivos, no solamente el tamaño, sino incluso la salud, si se tienen los instrumentos de teledetección necesarios para eso, o sea, la suficiente resolución espacial y espectral para esos casos. Y hay mucho software que los pueden utilizar, que pueden ejecutar esto. Muchos están usando que acabamos de ver nosotros. Pues uno siente aquí, bueno, el problema que hemos hablado son un montón de clics, pero también automatiza muchas tareas que antes había que hacer por separado. Entonces, a mucha gente le agrada este plugin. Hay un software que se llama Erdas, que se usa mucho para esto, es propietario, bastante bueno también, por lo que entiendo. Y de ahí, todo el tiempo se están probando algoritmos. Hay incluso concursos a nivel internacional, como esos que hay en Kaggle, que no solamente Kaggle, sino otras organizaciones que dan un conjunto de imágenes de satélite, un conjunto de datos de entrenamiento y dice, clasifiquen a ver a ver quién gana, quién lo hace mejor. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar de grabar un